Bienvenido a un ejemplo de integración mediante sustitución trigonométrica. Sin embargo, antes de aplicar la sustitución trigonométrica, debemos asegurarnos de que la sustitución básica aún no funcione. Por ejemplo, mirando esta integral, si te dejamos igual el radicando de 4x al cuadrado menos 9, du sería 8x de x, que no se ajusta a la forma de la integral. O si dejamos que sea igual a x cubicado, el diferencial u sería 3x cuadrado de x, que de nuevo no se ajusta a la forma de la integral. Pero debido a que tenemos una raíz cuadrada en forma de raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado, podemos intentar la sustitución trigonométrica. Observe cómo la raíz cuadrada no coincide perfectamente con esta forma, porque tenemos 4x al cuadrado en lugar de x al cuadrado. Entonces, en lugar de usar la sustitución x es igual a 1 secante teta, realmente vamos a usar 2x es igual a 1 secante teta. Observe que 2x al cuadrado serían 4x al cuadrado. Entonces vamos a dejar 2x igual a 1 secante teta. Observe aquí que un cuadrado es 9, entonces a es 3. Entonces tenemos 2x es igual a 3 secante teta. Si resolvemos esto para x, tendríamos x igual a 3,2 secante teta. Entonces diferencial x, o de x, sería igual a 3,2 secante teta tangente teta. Teta. Entonces, mientras estamos aquí, dibujemos un triángulo de referencia para teta. Note, usando esta ecuación aquí, secante teta sería igual a 2x dividido por 3. Entonces, si llamamos a este ángulo teta, dado que secante teta es la razón de la hipotenusa al lado adyacente, podemos etiquetar la hipotenusa 2x, el lado adyacente 3. Luego, usando el teorema de Pitágoras, la longitud de esta pierna aquí sería igual a la raíz cuadrada de 2x al cuadrado, o 4x al cuadrado, menos 3 al cuadrado, o menos 9. Ahora, si realizamos la sustitución, tenemos la integral de la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 9. Mirando esta ecuación aquí, observe que si cuadramos ambos lados, podemos decir que 4x al cuadrado es igual a 9 teta secante al cuadrado. Entonces tendremos 9 teta al cuadrado secante menos 9. Y el diferencial x es igual a 3,2 secante teta tangente teta teta. Sigamos adelante y factoricemos el 3,2. Y tenemos secante teta tangente teta teta. Dividido por x en cubos y dado que x es igual a 3,2 secante teta, x en cubos sería 27,8 veces secante en cubos teta. Observe que el 27,8 estaría en el denominador, que será lo mismo que multiplicar por el recíproco de 27,8, y luego tenemos seca teta en cubos. Ahora comencemos a simplificar. Mirando estas dos fracciones aquí, observe que tenemos un factor común de 3 aquí. Hay 1 3 en 3 y 9 3 en 27. Factor común de 2 aquí, 1 2 en 2 y 4 2 en 8. Entonces, esto sería 4 9 veces la integral de, ahora demostremos por qué esta raíz cuadrada se simplificará a 3 teta tangente. Si factorizamos debajo de la raíz cuadrada, tendríamos la raíz cuadrada de 9 veces la cantidad secante al cuadrado teta menos 1. Bueno, la raíz cuadrada de 9 sería 3, y teta secante al cuadrado menos 1 es igual a teta al cuadrado tangente, y la raíz cuadrada de teta al cuadrado tangente es solo teta tangente. Así que hay 3 teta tangente teta, y luego todavía tenemos tiempos secante teta veces tangente teta teta. Dividido por secante en cubos teta. Observe que también tenemos un factor común de secante teta. Esto se simplifica a 1, esto sería secata al cuadrado teta. Y también tenemos un factor común de 3 aquí. Hay 1 3 en 3 y 3 3 en 9. Entonces ahora tenemos 4 3 veces la integral de teta al cuadrado tangente. Dividido por secante al cuadrado teta teta. Ahora escribiremos el integrando en términos de senos y cosenos. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Bien, teta al cuadrado tangente es igual a seno teta al cuadrado dividido por coseno al cuadrado teta. Y 1 sobre teta secante al cuadrado es igual a costa teta al cuadrado.
Observe cómo tenemos el coseno al cuadrado sobre el coseno al cuadrado. Esto se simplifica a 1. Entonces ahora tenemos 4 tres veces la integral de θ cuadrado θ. Ahora vamos a aplicar una fórmula de reducción de potencia. Y para una revisión, seno cuadrado x es igual a 1 dos veces la cantidad 1 menos coseno 2x. Observe cómo en el lado derecho duplicamos el ángulo aquí. Así que sigamos adelante y factoricemos el 1 2, entonces tenemos 4 tres veces 1 dos veces la integral de 1 menos coseno 2θ. Y este producto se simplifica. Un factor de 2, dos factores de 2. Sigamos adelante y escribamos esto como dos integrales separadas. Tendremos 2 tres veces la integral de 1θ, menos 2 tres veces la integral del coseno 2θ. Observe que aquí tenemos que aplicar la sustitución u, donde u es igual a 2θ, entonces du es igual a 2θ. Dividiendo ambos lados por 2. Observe cómo la integración en términos de u tendrá un factor adicional de 1 2. Entonces esto será igual a 2 3θ menos 2 tres veces la integral del coseno 2θ. Que va a ser 1 2 seno 2θ. De nuevo, esto es de la sustitución de u aquí a la derecha. Y, por supuesto, el plug C así que tenemos 2 3θ, nuevamente esto simplifica. A menos 1 3 seno 2θ. Más C. Nuestro objetivo es escribir esto en términos de x, no θ. Entonces tendremos que realizar una sustitución aquí para seno 2θ, ya que, usando nuestro triángulo de referencia, nuestro ángulo es θ, no 2θ. Entonces, para seno 2θ. Podemos usar esta identidad de doble ángulo aquí, donde si seno 2x es igual a 2 seno x coseno x. Podemos seguir adelante y escribir esto como 2 3θ. Menos 1 tres veces. 2 seno θ coseno θ. Más C. Para escribir θ en términos de x, tendremos que usar una función trigonométrica inversa, y luego podemos usar nuestro triángulo de referencia para encontrar seno θ y coseno θ. Volviendo a nuestro triángulo de referencia, configuramos esto usando el hecho de que secant θ es igual a 2x dividido por 3. Sin embargo, en lugar de usar arcsecant, usemos arccosine. Mirando nuestro triángulo, observe que coseno θ sería igual a 3 dividido por 2x, y por lo tanto θ debe ser igual a arccos 3 dividido por 2x. Así que vamos a escribir eso primero. Tenemos 2 tres veces de arccosina. 3 dividido por 2x. Entonces tendremos menos 2 tres veces seno θ veces coseno θ más c. Bueno, seno θ es igual a la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 9 dividido por 2x, y coseno θ es igual a 3 dividido por 2x. Vayamos y simplifiquemos esto una vez más en la próxima diapositiva. Nada se simplifica en este primer término. Ahora, para el segundo término, observe cómo tenemos 3 sobre 3 y 2 sobre 2 aquí, por lo que nos queda menos la raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 9. Dividido por 2x al cuadrado. Más c. Esto debería ser nuestra antiderivada. Espero que hayas encontrado esto útil.